sesión y vamos a dar lectura a la cuenta. Claudia, ¿la cuenta? ¿Sí? Gracias, presidente. Hay una carta de los abogados del señor José Cáceres por la cual declinan la reiteración de la invitación. Repiten los argumentos esgrimidos la vez pasada, sin embargo manifiestan disentir del hecho de que la responsabilidad política sería distinta e independiente a la penal, principalmente porque ambas presuntas responsabilidades surgen del mismo hecho. Asimismo señalan que no le asistiría un deber político para contribuir al esclarecimiento de los hechos porque ya no es un funcionario público. Finalmente precisan que teniendo en consideración que en los mismos hechos investigados por esta comisión y por el Ministerio Público no existe delito alguno, sin embargo su debida defensa penal es la que tiene prioridad en la medida que se mantenga su calidad de imputado. La señora ex intendenta, presidente, la invitamos, le mandamos los correos con las invitaciones a ella y a su abogado, pero no tuvimos respuesta. Y finalmente hay un documento enviado por la Secretaria Regional Ministerial de Bienes Nacionales, región de Coquimbo, por los cuales adjunta un oficio de la intendenta de la época que le solicita valores referenciales de los predios ubicados en el sector suroriente de la comuna de La Serena. Y el segundo oficio que adjunta es la respuesta que dio esa Secretaría Regional Ministerial a ese oficio. Esa es toda la cuenta, presidente. Gracias, Claudia. Bueno, yo creo que de todas maneras, para lo formal, sería bueno que la carta que hicieron llegar los abogados del ex administrador regional y director de DIPLAN, José Cáceres, le fuera remitida a los diputados, porque no quiero hacer la polémica acá, pero este concepto de que la responsabilidad penal es lo mismo o es sinónimo de la responsabilidad política es muy curioso. Digamos. El diputado Walker en la sesión anterior lo explicó de forma bastante clara. Y es evidente que no son sinónimos, por lo tanto me parece a mí que sería importante conocer eso porque es bueno tal vez para el debate si alguien quiere después formalizarlo. Así que yo le pediría, Claudia, que pudiéramos hacerle llegar esa carta a cada uno de los diputados y diputadas de la comisión. Y lo que nos correspondió hoy día entonces era escuchar hacerles preguntas, a la Seremi de Bienes Nacionales, Yanina González, que aprovechamos de saludar, que está aquí participando. Y también habíamos quedado de hacer las preguntas que nos quedaran pendientes al Seremi de Desarrollo Social, Marcelo Telias, que no sé si se conectó a la sesión, pero no lo veo desde el computador. Sí, está conectado. Ah, bien, perfecto. Aprovechamos también de saludar a Marcelo entonces. Estamos presentes. Sí, gracias Marcelo. Yo no te había visto, por eso a usted preguntar. Y veo al diputado Juan Manuel Fuenzalía que pide la palabra. Diputado Fuenzalía. No, presidente, lo que pasa es que en el sector donde estoy, en estos momentos tenemos pésimo internet, entonces yo voy a dar vuelta a la cámara de manera de avisarle que voy a estar presente, pero estoy con muy mal internet. Espalda. De hecho, se me cae a cada rato. ¿Ah? Okay. Voy a estar de espalda. No le voy a contestar, diputado Iguren, porque usted sabe que le va mal con mi respuesta. Compórtense como caballeros, por favor, en la sesión de la comisión. Hagan honor al carácter de honorables que tenemos. Bueno, entonces, hechas las excusas del diputado Fuenzalía, vamos entonces a dar la palabra a los diputados, diputadas presentes. Janine expuso ya la sesión pasada, no alcanzamos a hacer preguntas, expuso también Marcelo y está la posibilidad también de hacer preguntas, así que dejamos abierta la palabra. Presidente. Diputado Walker, tiene la palabra. Gracias, presidente. Yo no sé si es posible para introducir la posibilidad que nuestros dos seremi, a quien aprovecho de agradecer nuevamente su comparecencia y darles la bienvenida a Yanina y a Marcelo Telia, puedan profundizar respecto de lo que recibimos como testimonio la semana pasada. Si Claudia pudiera repetir lo que señaló en relación a la cuenta y a la referencia que se hizo respecto de la tasación de la Seremía de Bienes Nacionales, porque creo que la Seremi fue muy clara la semana pasada respecto de que a dicha cartera no se le pidió ninguna tasación propiamente tal,
con lo que se entiende en derecho administrativo y derecho público con tasación, y que los valores referenciales que se le pidieron en el sector de Serena Oriente están fuera de el sector de San Ramón, que es donde finalmente se adquirió este predio financiado por el FNR para un complejo deportivo. Entonces, yo no sé si puede repetir lo que señaló en la cuenta, porque no alcancé a entender quién era el remitente de dicha información. Perfecto, y puedo, usted dice de la cuenta de la carta que habló. Claro, exacto, de la cuenta, no entendí quién era el remitente del oficio de la carta a la que hizo referencia la Secretaría de Presidente. Sí, le vamos a dar la palabra a la secretaria, pero lo que yo escuché, es que José Cáceres, porque repetimos la invitación de la sesión pasada, tanto a Lucía Pinto, que no respondió nada, como a José Cáceres. En el caso de José Cáceres, quien nos respondió a través de una carta son los abogados de José Cáceres. Y en dicha carta los abogados señalan que no habría, o sea, que la responsabilidad penal es un símil de la responsabilidad política y que por lo tanto ellos están esperando el desenlace de la investigación del Ministerio Público. Entonces, eso entendí, pero de todas maneras le damos la palabra a Claudia. Perdón, presidente. Sí, esa parte es la que alcancé a escuchar, efectivamente, pero saludía en el oficio a algo en relación a la información que envió la Seremi de la tasación de bienes nacionales, un oficio dirigido a o de la Seremía de Bienes Nacionales. Si pudiera repetirlo, porque no alcancé a captar, y a lo mejor eso sirve también como introducción para que podamos seguir haciendo consultas a la Seremi, presidente. Sí, tiene razón, diputado Hugo. Le pedimos a Claudia que repita esa parte de la cuenta, por favor. Sí, presidente. Estos fueron dos oficios que envió la secretaria regional ministerial de Bienes Nacionales, se encuentra presente en la región de Coquimbo, la señora Yanina González, y adjuntó dos oficios. Uno, que es de la intendenta de la época, la señora Lucía Pinto, en el cual se le solicita valores referenciales a la Secretaría Regional Ministerial, o a la Secretaría en realidad, de los predios ubicados en el sector suroriente de la comuna de La Serena. Y el segundo de los oficios es de la propia Secretaría Regional Ministerial, donde da respuesta a esos valores referenciales. Esos documentos, diputados, fueron enviados en todo caso a los correos de los diputados, de los integrantes, los dos oficios. Muy bien. Diputado Fuenzalía, después diputado Marcelo Díaz. Gracias, presidente. Esos oficios son los que estaban en la presentación que hizo la Seremi la semana pasada, si mal no recuerdo, ¿no? Que estaban en la presentación y ahora los está mandando físicamente. Así es, diputado, otra vez suyo, presidente. Tal cual. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado Fuenzalía. Diputado Marcelo Díaz. Gracias, presidente. Sí, a ver, presidente, yo quisiera saber si por su parte, primero que todo, saludar a los diputados, diputadas, a nuestros invitados, a la Seremi, al Seremi, a la Secretaría, por cierto, a Claudita, a Macarena, que puede ir, a Evelyn. Presidente, saber si el diputado, si el Seremi habrá tenido la oportunidad de responder los requerimientos de información que le formulé en la sesión anterior. Entre otros, el que nos pudiera enviar el listado de todas las personas, todos los profesionales, independientemente de su naturaleza contractual, que participaron del proceso de otorgamiento del RS. Segundo, reiterar la pregunta que le formulé, en el sentido de si no le pareció inusual, como al propio Contralor General le pareció, que se le otorgara RS a un proyecto en el que solamente el inmueble tenía un valor cercano a los 10.000 millones de pesos. Yo no tengo cómo afirmarlo, pero él sí podrá señalar cuántos proyectos a la época, primer semestre del año en que se otorgó el RS, primer semestre, de la región de Coquimbo, pueden haber contado con un monto similar, que se les haya otorgado RS. Monto similar. Hace pocos días me escribió una dirigente de Vicuña, del sector del Arenal, que la deben conocer todos ustedes, la señora Marta. Y me escribió nomás. Porque
yo la conocí muchos años, fui diputado por allá, ustedes lo recordarán. Ella lleva 30 años peleando el alcantarillado. Un derrumbe un tiempo que significó que se llevó varias casas. Y está a la espera del RS. Está a la espera del RS. 30 años. Están los recursos asignados. Pero lleva años esperando el RS. Yo me la jugué con ella durante mucho tiempo. Se debe acordar el diputado Ahona, él era intendente. Se debe acordar el diputado Fuenzalía, fue intendente. Entonces, ¿alguien me podría explicar por qué el RS del terreno de San Ramón sale en tiempo récord? Récord. ¿Y por qué el RS de la alcaldía de Arenal se ha demorado 3 décadas? Bueno, ya, sumamos son 3 décadas. Sumamos son 6 meses. 8 meses, 1 año. Y yo le pediría, por su intermedio, presidente, que se nos pueda enviar los antecedentes del proyecto de alcantarillado del Arenal, de Vicuña. Solo para saber qué es lo que lo dificulta, para comparar. Porque a mí me llama la atención, igual que al Contralor General de la República, que se haya otorgado un RS a un proyecto de 10.000 millones de pesos con esta celeridad en una región que tiene tantas necesidades y donde probablemente no hay otros proyectos. Puedo estar equivocado, pero yo no recuerdo, insisto, puedo estar muy equivocado, pero no recuerdo proyectos que tengan, tantos proyectos que tengan ese volumen de recursos, y no recuerdo tanta celeridad en el otorgamiento del RS. Y reitero, yo le hice 3 peticiones, me acuerdo de una sola, le hice 3 peticiones al señor Telia. Yo agradezco la celeridad con la que nos entregó la información que le pedimos a la Seremi de Bienes Nacionales. Yo esperaba haber contado con esa información hoy día, creo que no es tan difícil tenerla, porque a mí me interesa eventualmente que podamos citar a esta comisión a todos los funcionarios que participaron del proceso de certificación del RS de la Seremía que encabeza el señor Teles. Gracias, presidente. Gracias, diputado Marcelo Díaz. Veo que está pidiendo la palabra el diputado Francisco Iguren. El diputado Fuenzalía también, presidente. Sí, y después el diputado Fuenzalía, sí. Presidente, un poco en la línea que está hablando el diputado Marcelo Díaz, y que yo creo que aclara mucho la duda que él tiene. Sería muy bueno que el Seremi Marcelo Telias nos vuelva a explicar a la comisión, porque él no tiene, primero, el rol de desarrollo social en este tema, que es un rol, entiendo yo, así lo entendí, de evaluación social. ¿Qué significa la evaluación social? ¿Qué compone la evaluación social y cómo se logra determinar si un determinado proyecto es viable con una evaluación social? ¿Y qué diferencia la evaluación social de la evaluación financiera? Usted, Seremi Marcelo Telia, y su seremía, como la que también tuvo Juan Pablo Flores, ¿se puede referir en la evaluación al valor del terreno, a la tasación del terreno? ¿Es de competencia de esa seremía hacer esa observación, o solamente es competencia el tema social, en la evaluación social que usted nos comentó el otro día? Gracias, diputado Iguren. Diputado Fuenzalía, Juan Manuel. Muchas gracias, presidente. Un poco en la misma línea de lo que señala el diputado Iguren, y como lo pedí en la sesión anterior, sería bueno que el Seremi hiciera una explicación de lo que hace la Seremía, porque efectivamente un proyecto de alcantarillado es distinto a un proyecto de electrificación. Un proyecto de electrificación es distinto a un proyecto de sendero, ¿ya? A mí me tocó evaluar como Seremi varios proyectos y la verdad es que la diferencia entre uno y otro es bastante grande. Todo esto para tener la información más objetiva que haya respecto a la evaluación que se hizo.
pero también comparando lo que son cosas similares en cuanto a la evaluación, o sea, qué criterios objetivos se ocupan, si tienen algún manual, porque una de las cosas importantes que tiene la Mideso es justamente el departamento de evaluación, ¿ya? Un departamento de evaluación que está integrado por profesionales que son todos transversales, ¿ya? Pero que todos hacen un muy buen trabajo. A mí me tocó trabajar con ellos. Entonces sería bueno que el CEREMI también nos pudiera explicar a grosso modo, ¿ya? De manera de no tratar de comparar peras con manzanas, en aras de obtener respuestas objetivas de lo que esta comisión le está pidiendo. ¿Mm? Porque todos queremos llegar al final de esto, ¿ya? Y obviamente creo que es bueno que los datos objetivos estén sobre la mesa para poder analizar bien en el momento que tengamos que hacer las conclusiones, presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado Fonsalida. Bueno, yo no veo más palabras pedidas. Si alguien las está pidiendo, por favor, díganme. Los veo aquí en el computador. Y quiero agregar también dos preguntas, una a cada CEREMI. Primero a Marcelo Telias. Bueno, él en la sesión pasada señaló en esta comisión que él no recibió presiones, tampoco llamadas ni comunicados informales, llamémoslo así, de parte del gobierno regional, le hace la intendencia respecto a este proyecto, que por lo tanto lo pudo trabajar con toda la calma y con toda la normalidad que tienen un proyecto de este tipo. Sin embargo, cuando le preguntamos por una visita a terreno que hicieron en el proceso de evaluación, acá nos señaló que había asistido a esa visita en terreno la funcionaria Tatiana Rentería de Desarrollo Social, que estaba hablando de este proyecto, señaló que a una visita en terreno concurrió Paulina Tapia, y Paulina Tapia es funcionaria de la DIPLAN del gobierno regional. Entonces, a mí me llama la atención ese tema, porque quiere decir que desde la DIPLAN del gobierno regional sí había entonces una relación, un interés, una preocupación, y que no era solamente la relación que tenía este proyecto con el ente técnico que lo presentó, y me quedó muy claro lo que nos dijo el CEREMI, que este era un proyecto que presentó la SECPLA de la Municipalidad de La Serena, y que con ellos se entendían. Pero en una visita a terreno aparece asistiendo una funcionaria de nombre Paulina Tapia, que trabaja hasta el día de hoy en la DIPLAN del GORE. Y me gustaría que el CEREMI nos explicara por qué. ¿Por qué asiste Paulina Tapia a ver los terrenos de San Ramón? ¿Eso es formal? ¿Corresponde? ¿Es informal? ¿Había un interés especial de ello? ¿Por qué? Porque hasta la explicación previa, la DIPLAN no era un actor de este proceso. Y creo que esto es muy relevante por el antecedente que el día martes de la semana pasada salió en el diario El Día, de la región de Coquimbo, de La Serena. No es algo que estoy inventando yo. El diario El Día del martes pasado dice que la misma Paulina Tapia, el 18 de febrero del 2019, es decir, cuando este proceso estaba recién comenzando, envió un correo electrónico a Natalia González, que era parte del equipo de la SECPLA que estaba armando el proyecto, con los valores de la tasación de los terrenos de San Ramón. Yo esto lo digo responsablemente porque en el diario apareció la copia del correo, o sea, ya no es que yo esté hablando de algo que es un supuesto. Entonces, a mí ahí la cosa se me confunde, porque como una funcionaria de la DIPLAN iba a enviar un correo con una tasación de valores de terreno a la SECPLA o a una trabajadora de la SECPLA de la Municipalidad de La Serena. Quiere decir que había una relación. Y cuando después aparece Paulina Tapia visitando los terrenos junto con el equipo de desarrollo social, obviamente llama la atención. Entonces yo le pediría a Marcelo que sea muy directo en poder responder eso. Y a Yanina González, agradeciéndole también a Marcelo y a Yanina que hayan asistido a la comisión. A mí me pareció muy clara la exposición que hizo ella el otro día, bastante directa, pero la duda que yo tengo es por qué se involucra al Ministerio de Bienes Nacionales en este proceso. Si eso es algo regular o no, porque hasta ahora vamos en desarrollo social, en la recomendación satisfactoria, está claro, eso es parte de la normativa, pero ¿por qué entonces desde la Intendencia se involucra a Bienes Nacionales? Uno lo que entiende es que como había cuestionamientos al valor de los terrenos, se buscó un soporte para justificar la compra. Pero la pregunta a Yanina, a la CEREMI de Bienes Nacionales, ¿es eso regular? ¿Corresponde que se involucre al Ministerio de Bienes Nacionales dando valores referenciales
que asimilan, entre comillas, o que son usados como una especie de tasación para después informar o buscar apoyo a la compra de esos terrenos o al convenio de compra-venta. O sea, a mí me llama la atención ese proceso. Creo que no es normal, creo que lo lógico es que esto sigue su curso por el desarrollo social y bueno, y no tiene por qué ser bienes nacionales de un actor. Yo veo que a esa seremía se la forzó a involucrarse en este proceso. Y me gustaría saber si hay precedentes de eso, si eso es una forma normal de operar o aquí se hizo algo excepcional. Y me parece que obviamente es un tema clave. Y la misma pregunta que se le hizo a Marcelo, si ella, porque esto se hizo con mucha premura, el oficio de la Intendencia a Bienes Nacionales salió un viernes y entiendo que le estaban pidiendo el martes o el miércoles tener el resultado. Entonces hubieron llamadas, hubo una presión, había una preocupación por hacer rápido determinar estos valores de referencia que dijo el diputado Walker de los terrenos. A mí me parece que eso también sería importante si Yanina nos puede aportar en esa línea. No sé si hay alguna otra pregunta que se haya quedado. Bueno, si no, damos la palabra primero a Yanina y después... Solo una pregunta muy breve para Yanina. Si es que ella informó en algún momento de esto al Ministerio a nivel central, y si es así, ¿a quién? Gracias, presidente. Ya, entonces no sé si Yanina o Marcelo, quién prefiere partir, porque tal vez todavía están ordenando un poco las preguntas. Yo puedo, si ustedes prefieren. Yanina, por favor. Ya, con respecto si hay precedentes anteriores, como en años anteriores, hay un caso que se dio por la Casa de las Palmeras, que se encuentra en la comuna de La Serena, en donde se pidió lo mismo por parte del gobierno regional, pero la verdad es que no es un caso que se solicite con formalidad y con normalidad, ¿ya? No es algo que se pida con normalidad. De hecho, siempre al ministerio se le piden tasaciones y siempre nosotros tenemos que tasar lo que ingresa a la propiedad fiscal y si en algún caso algún servicio público quiere enajenar a algún inmueble que ellos administren. Y esa es la función del ministerio, como yo le expliqué la vez pasada. Ahora, nosotros de manera voluntaria podríamos asumir una tasación que no entraría al fisco, pero por un tema voluntario, pero no nosotros dentro de nuestro manual de tasación no lo tomamos como una obligación. ¿Ya? Segundo, con la segunda pregunta sobre si yo tuve presión del tema, no. Absolutamente no, jamás aceptaría una presión, jamás la aceptaría ni en ese momento, ni hoy, ni en el futuro. O sea, esa no es mi forma de por lo menos trabajar en política ni en el servicio público, principalmente en mi vida, jamás. ¿Y por qué le digo esto? Porque cuando ingresa el oficio, ingresa por oficina de parte, donde se va a la unidad de bienes, ya, y eso es un trabajo independiente, y luego llega al gabinete de la Seremi para que yo pueda firmarlo. Pero a mí nunca me llamaron, nunca tuve una reunión, nada con respecto a presiones, no. Y bueno, y aquí la tercera pregunta es si hubo llamados, como bien le comenté recién, no, a mí nunca me llamaron por teléfono, y yo creo que queda súper clara mi respuesta en la exposición anterior. ¿Por qué? Porque cuando yo hablo de los terrenos que nosotros, como el polígono que nosotros hicimos, en base al oficio, ¿cierto? Cuando habla de que es un terreno muy amplio, está claro que ni siquiera los valores referenciales de nosotros no consideraban el terreno de San Ramón. Por lo tanto, tampoco ahí se puede dejar súper claro que jamás yo tuve presión por entregar valores referenciales de un sector específico. Al contrario, nosotros levantamos un polígono como una muestra, que podría haber sido cualquier otro, pero nosotros levantamos ese porque consideramos que era más pertinente. Fue algo absolutamente discrecional de la Seremía. Y la otra pregunta que tengo por acá es... No, eso no. Ya. Y el diputado Díaz me pregunta si yo informé a nivel central y a quién. Sí. Yo a la primera persona, cuando sale esto a la luz pública, yo a la primera persona con la que me comuniqué fue con el ministro.
y también levantamos una minuta al ministro para que él supiera. Por lo tanto, él siempre supo, tanto mi ministro como mi subsecretario, por un tema de transparencia, el tema que habíamos salido aludidos nosotros en el diario El Día del 20 de octubre. Nosotros al tiro levantamos la información y él quedó súper tranquilo porque sintió que nosotros estábamos hablando con absoluta honestidad y transparencia. Creo que respondí las preguntas. No sé si habrá alguna que me habrá quedado pendiente. Ya, vamos a dar la palabra a Marcelo. Si quedan dudas, de todas maneras tenemos otra ronda para profundizar. Marcelo. Presidente. Ya. Presidente, ¿cómo está? Saludar a los diputados también. ¿Me escucho bien, cierto? Sí, te escuchamos bien, Marcelo. Ya. Gracias. Bueno, yo tomé nota un poco de las preguntas. Parto por responder, bueno, presidente, informarle que la información solicitada por el diputado Marcelo Díaz está entregada a Claudia Rodríguez en relación a las personas que participan de los proyectos. Tomé nota de las otras preguntas. Me preguntan si es usual otorgar un proyecto al monto del proyecto San Ramón. Nosotros parto por explicar que el gobierno regional es la unidad financiera, en este caso la municipalidad tendría que ser el formulador y nosotros somos los revisores del proyecto. Es usual otorgar el monto del proyecto. Nosotros no le colocamos el monto, presidente, a los proyectos, sino que el monto viene ya restablecido en la solicitud que genera el gobierno regional. No pasa por nosotros el generar un monto o el verificar si el monto acorde en este caso al proyecto, no pasa por nosotros. Se han otorgado en este funcionamiento tipos de RS, claro que sí. Un claro ejemplo es el consistorial de la misma municipalidad de La Serena, donde normalmente el proceso es que en la etapa de diseño los proyectos vienen ya con un terreno preestablecido que es el que se tiene que trabajar. Y eso viene con un monto determinado, y así van funcionando normalmente este tipo de proyectos. Nosotros nos llega, en este caso, el proyecto en este caso, para la construcción del centro deportivo ya viene determinado con un diseño y por un valor y un costo total de unos 9.997 millones de pesos. Así llega hacia la cartera de desarrollo social, al área de inversiones, donde se busca la admisibilidad del proceso y donde ese proceso dura 5 días para poder ser admisible, y donde empieza el proceso después ya de RATES, que tendría que ser, tal cual lo dice el nombre, donde son los resultados de análisis técnico-económico que entregamos nosotros. Por eso se determina la palabra RATES, y ahí es donde salen las observaciones técnicas, donde nacen también las faltas de información y el respectivo rentabilidad social del proceso. Eso tiene relación más o menos ya con lo que es el proceso de este proyecto. ¿Qué significa la evaluación social? Claro que sí, nosotros a través de la evaluación social verificamos y vemos los indicadores en base a ciertos indicadores determinantes. No todos los proyectos se rigen por las mismas normativas. En este caso, cuando hablamos de deporte, cuando hablamos de educación, hablamos de salud, hay distintos indicadores que son los que nos miran a nosotros y nos llevan a elegir, en este caso, el del mínimo costo. Y es así como nos expresan, en este caso, el formulador, que es la Municipalidad de La Serena, nos muestra distintas alternativas y son elegidas, en este caso, las del mínimo costo. Y ese es el proceso que nosotros trabajamos. O sea, nosotros, a través del área de inversiones, a través de un sistema nacional de inversiones y a través también de las normas de inversión pública que tenemos nosotros, en este caso, trabajamos con una estructura que es el Banco Integrado de Proyectos. Distintas peticiones, distinta información que nosotros vamos necesitando, se van solicitando y se van entregando, en este caso, al formulador, como es la Municipalidad de La Serena. ¿Cómo se determina en este caso? La pregunta dice aquí, ¿cómo se puede determinar? Bueno, nosotros tal cual, la del mínimo costo, en este caso, vuelvo a reiterar, en este caso, al ser una iniciativa que era de deporte, se elige entre varias alternativas. En este caso se eligió la alternativa más económica en base a lo que es el valor actualizado de costo y el costo anual equivalente. De estos dos valores nace la iniciativa que era la que nosotros habíamos revisado y la que fue al final la que se utilizó para este caso y para este proyecto.
Dice, ¿qué diferencia existe entre una evaluación social y una evaluación financiera? La evaluación financiera no la hacemos nosotros, la evaluación financiera viene, en este caso, el mandante podría venir del mismo gobierno regional que pone los recursos para poder ejecutar los proyectos. Nosotros revisamos y hacemos la rentabilidad social. ¿Qué impacto tiene sobre la sociedad? ¿Qué relaciones tiene este terreno? Si que nosotros, este terreno puede haber costado 10.000 millones de pesos, ¿qué utilización iba a tener? ¿Cuánto era la población a la cual iba a abordar? ¿Cuál era el beneficio en relación a la sociedad? ¿Cuántas personas iba a abordar este proyecto? Y en eso nos basamos nosotros mayoritariamente para poder dar esta rentabilidad. A eso se suma también la petición de todo lo que tiene que ver con información y toda la documentación correspondiente a este tipo de permisos correspondientes, lo que tiene que ver con luminarias, lo que tiene que ver con los permisos, con los certificados de información. Eso tiene que ver todo con un proceso que nosotros tenemos a través del Banco Integrado de Proyectos y del área de inversión. ¿Por qué asiste Paulina Tapia a los terrenos de San Ramón? Bueno, nosotros tenemos también dentro de nuestra línea de funcionamiento, obviamente las visitas en terreno, de hecho son PMG, pasan a ser parte nuestra en este caso. Y la asistencia en este caso del gobierno regional o de la funcionaria de la EBLA acude directamente a que es la unidad financiera del gobierno regional, lo cual nosotros hacemos hincapié y hacemos invitación a la visita, o hacemos la visita en terreno en relación y invocando en este caso a la Municipalidad de La Serena. No tiene ningún problema y es muy normal que en los funcionamientos hoy día y trabajos de mesa puedan también ser partícipes tanto el gobierno regional como las unidades, como nosotros, como revisores, como también los formuladores. Me preguntó el presidente, dice, algún ejemplo de proyecto de envergadura del mismo funcionamiento, dice, la reposición de Costanera de Coquimbo con un RS y también a un valor de 8.000 millones que está financiado por el MOP. Ese fue un claro ejemplo también que fue hecho en el 2019. Creo que expliqué también con el hecho del consistorial, que también que también estuvo a etapa de diseño en su momento, y también va con un terreno preestablecido. Entonces, así funciona hoy día el área de desarrollo social. No sé si he respondido a las preguntas. Gracias, Marcelo. Yo, bueno. Presidente. Sí, es que lo que pasa es que el proyecto, el presidente, para responderle al diputado Díaz sobre la pregunta por el proyecto alcantarillado del Arenal, ellos en este caso obtuvieron el RS en el año 2018 y el gobierno regional no lo financió, pero ellos tienen su RS y ahora los proyectos tal cual, y como para poder responder un poco también en la diferenciación de los dos proyectos, eso era lo que me faltaba. Todos los proyectos tienen distintos funcionamientos y nosotros tenemos también una normativa para poder hacer y revisar los proyectos. Nosotros, una vez que nos llegan los proyectos por parte del formulador, nosotros tenemos un plazo establecido para poder responder y entregar la falta de información o las observaciones técnicas que tengan. En este caso, si nosotros nos llega por parte del formulador, nosotros tenemos un plazo de 10 días para responder, en este caso, al formulador. Nosotros no tenemos más plazo de eso. ¿Dónde se pueden entrampar ciertos procesos? Y la mayoría de los procesos, como es el claro ejemplo de un alcantarillado, lo podemos tener claro en este año, que tiene que ver con el alcantarillado alcantarillado de Ceres, si no me equivoco, donde se frena el proyecto debido a un certificado que tenía que entregar Aguas del Valle. Y ese certificado Aguas del Valle se demoraba casi un año en entregarse y lamentablemente nosotros no podemos entregar un RS a un proyecto que no tiene un certificado de Aguas del Valle para poder funcionar. Sería una falta gravísima en este caso de que nosotros, no cumpliendo la normativa que nosotros nos regimos del Banco Integrado de Proyectos, del Sistema Nacional de Inversiones y a través de las normas de inversión pública, nosotros coloquemos un rate de rentabilidad social a un proyecto que no cumpla con la normativa correspondiente, presidente. Gracias, Seremi. Sí, me está pidiendo la palabra el diputado Díaz y después me inscribo yo mismo. Diputado Díaz.
Gracias, presidente. Mire, el oficio donde se le pide la información al secretario ministerial Telias fue remitido de la Secretaría, lo que pasa es que no ha sido respondido. Y me acordé de la otra que le habíamos solicitado, que era la estadística y el detalle del Banco Integrado de Proyectos, de la calificación del RATE, FI, RS, en fin, las distintas calificaciones del mismo semestre en el que se otorgó el RS. ¿Están los dos enviados, diputado? No han llegado a la Secretaría. Eso es, desde el punto de vista formal, no han ingresado a la Secretaría. Y quiero pedir también, presidente, desde ya que se cite a Paula Tapia se llama, ¿no? La funcionaria. Paulina Tapia, tanto para interrogarle respecto a la visita a terreno como para el correo de la tasación. Pero, presidente, mire, yo siento que aquí hay algunas contradicciones y por eso quiero aprovechar que está el señor Telias para preguntarle, porque en la sesión anterior dijo que no había habido ningún contacto durante el proceso con el gobierno regional. Yo entiendo que eso incluye a DIPLAN. ¿Sí? Resulta que ahora dice que es normal que participe en el terreno y en las fases previas. Ahora, ¿hubo o no hubo contacto? ¿Hubo o no hubo contacto? Y si no hubo contacto, ¿cómo es que aparece Paulina Tapia en la visita al terreno? ¿Quién la contacta? ¿Cómo llega ahí? ¿Cómo llega ahí? ¿Quién habla con ella físicamente? ¿O quién le envía el correo? O va por la calle y se entera y aparece ahí? Hay una contradicción. A mí me parecen dos versiones. Después yo creo que los ejemplos que pone el Ceremi son los ejemplos que a mí, yo quiero decir con franqueza, que yo creo que estamos frente a un fraude del fisco. ¿Ah? Yo creo que estamos frente a delitos. Porque los ejemplos que él pone son exactamente lo que a mí me induce a creer que estamos frente a esto. Cuestión de Coquimbo, consistorial. Afortunadamente tengo la suerte de haber sido gobernador de la provincia de Elqui y diputado de ese distrito durante 8 años. Y sé lo que cuesta sacar el RS para la Costanera de Coquimbo, no sé cómo se llama, no me acuerdo cómo se llamaba la parte de atrás de la Avenida del Mar, los edificios, la ruta que va atrás. La Avenida Pacífico. La Avenida Pacífico, que todavía no tiene RS, ¿no? Todavía no tiene RS, ¿no? Me acuerdo lo que costó sacar el RS. ¿Está con RS, presidente? ¿Puede ir al diputado, por favor? Está con RS. Bueno, pero costó años. Nadie me puede decir que no tiene rentabilidad social. Había una tremenda pelea. Bueno, el edificio consistorial de Coquimbo, el de Serena, la Casa de las Palmeras, me imagino que la tuición fue por la tasación fue por el proyecto que impulsó el diputado Saldívar cuando era alcalde, ahí me imagino, ¿no? También me acuerdo lo que costó sacar RS. Si alguien me puede decir que esos proyectos no tenían una mayor rentabilidad social que un parque deportivo en San Ramón, perdónenme, yo tengo una convicción de que estamos frente a un fraude del fisco. Esa es mi convicción. Porque no logro entender cómo esto. Entonces, yo quiero saber dónde se justifica este RS Express. Entonces, yo necesito información. Eso es lo que le quiero pedir al Ceremi, no que me venga a decir que aquí que son asépticos y que viene una burbuja, que es como un laboratorio, que están todos con traje y que no tienen contacto con el mundo exterior. Él no es parte del gabinete regional, no tiene contacto con la intendenta, nunca habló con ella, y aparece esta funcionaria en el terreno sin que nadie se dé cuenta, y que no hablan con nadie más. Esto es súper técnico, súper aséptico, mandan el documento así como si fuera una máquina fordista de fabricación de auto. A mí no me cuadra. Me cuadra más lo que dice la Ceremi de Bienes Nacionales, que a ella le piden una tasación, ella envía la tasación porque se la pide, y que realmente resulta que la tasación es de un paño distinto a donde está el paño, donde está lo que se compró. Entonces, yo por eso es que necesito, presidente, quiero insistir en eso, que se cite a esta funcionaria y que el Ceremi nos diga, ¿hubo o no participación del gobierno regional? Si no la hubo, ¿cómo es que llega esta funcionaria a la visita en terreno? ¿Quién la invita? Si no fue el gobierno, si no fue el Ceremi y nadie de su equipo, que nos diga quién fue. ¿Cómo llega? ¿En qué momento se produce el contacto entre la Ceremi y el gobierno regional? Gracias, presidente. Gracias, diputado Díaz. Antes de darle la palabra al diputado Walker, que la está pidiendo, yo quería hacer un comentario. Es comentario o pregunta, porque, bueno, yo creo que aquí tenemos a Marcelo, a Yanina, que han concurrido a la comisión, y yo
primero parto reconociendo ese hecho y valorándolo enormemente, porque nos permiten comprender la dinámica. Yo les quiero decir, nosotros podemos conocer mucho de leyes, pero eso no quiere decir que conozcamos cómo opera la institucionalidad en aspectos como la rentabilidad, la recomendación satisfactoria, o que conozcamos cómo opera el gobierno regional. Por eso es que en algunas cosas quedamos un poco cortos con las respuestas de ustedes, entonces nos pueden entregar tal vez más antecedentes. ¿Por qué lo digo? Porque ahora que Marcelo intervino hace un minuto, yo pude entender, y quería que lo chequearan, que aquí hay roles distintos y había un actor que no le habíamos asignado. Porque Marcelo nos dice la entidad que formuló el proyecto de la Municipalidad de La Serena. Perfecto. Estamos claros y tendremos que en su minuto tener acá a Sergio Rojas, que es el CEPLA, para conocer ese proceso. Nos dice la entidad que hace la evaluación es Desarrollo Social, que es la tarea por la cual lo estamos conversando ahora. Pero resulta que usted nos ha entregado otro antecedente que no teníamos presente, y es que la evaluación financiera viene del gobierno regional. Y ese actor que hace la evaluación financiera no lo tenemos aquí presente, porque si estuviera José Cáceres, él lo explicaría. Si estuviera la intendenta, ellos nos explicarían cómo se hace la evaluación financiera, pero lo que a mí me gustaría, Marcelo, es si tú puedes ratificar si eso es así, o sea, si la evaluación financiera, que es una etapa de este proceso, la hace el gobierno regional, mi pregunta sería, ¿cuál es el organismo que le corresponde hacerlo? Y si es que ahí se evalúan variables que, y aquí viene la pregunta más directa, que uno ve de sentido común, o sea, en todos los proyectos uno entiende que hay una dinámica que se llama costo-beneficio, que es como la forma más básica de evaluar un proyecto. ¿Cuánto gasto en él? ¿Cuántos beneficiarios? Si a mí me dicen, yo gasto 6.000 millones de pesos en los terrenos del hospital de Coquimbo, bueno, hay que hacerlo bien, pero hay una necesidad clara y nítida. Si a mí me dicen el edificio consistorial, yo también puedo terminar claramente. Pero 10.000 millones de pesos en terrenos que son para un campo deportivo no está a la misma altura que el hospital, entendiendo el valor, porque lo que Marcelo nos dice es la Municipalidad de La Serena trajo varios valores. El más barato era San Ramón, pero el más barato también pudo haber sido un valor muy alto. La evaluación que hace La Serenía en algún minuto evalúa esa dimensión, porque si no yo quedo con la sensación de que el valor, si hubiese sido 15.000, 20.000 millones de pesos, La Serenía también le hubiese dado recomendación favorable. O satisfactoria, perdón. Recomendación satisfactoria. O sea, esa variante entonces no entra. A mí me llama la atención eso, porque generalmente uno tiende a pensar que los costos de un proyecto son un aspecto significativo al momento de obtener la recomendación satisfactoria. Yo tengo la idea que cuando he discutido esto con equipos del gobierno regional, de este gobierno y del anterior, el tema de los costos es una variante. Y a mí me llama la atención, al igual que el diputado Díaz, que solo la compra de los terrenos, que es una parte del proyecto, ya es un costo muy elevado. Entonces uno podría decir, tal vez en vez de tener un solo campo, tendría que ser 3 o 4, o variar el lugar de ubicación, o sea, hay variantes. Esa es mi inquietud. Diputado Walker y después diputado Eguiguren. Gracias, presidente. Un comentario y una pregunta, reiterando el saludo y agradecimiento a nuestros dos seremis de Bienes Nacionales y también de Desarrollo Social. Bueno, yo entiendo que Paulina Tapia trabaja para el gobierno regional como formuladora de proyectos y me imagino que si ella va a evaluar el terreno es porque alguien del gobierno regional le pide que lo haga. No creo que lo haga de mutuo propio, pero es un tema que podrá determinarlo ella cuando concurra a la comisión para entregar su testimonio. Una pregunta a la Seremi de Bienes Nacionales, a Yanina, porque a mí me queda claro que efectivamente el terreno está fuera del polígono respecto del cual la Seremía entregó valores referenciales. Estaba viendo la carta que manda la intendenta y ella pide valores referenciales en forma muy genérica, ¿no? Porque habla del sector suroriente de La Serena, entre paréntesis dice el oficio sector alto de La Serena, algo así según estaba viendo. Entonces, la pregunta más concreta, solamente para cerrar el tema, porque a mí me quedó claro que el terreno de San Ramón está absolutamente fuera del polígono definido.
Y me queda claro que no es una tasación propiamente tal, sino que son valores referenciales. La pregunta más específica, estimada Seremi, es por qué la Seremía determina ese polígono específico. ¿Por qué ella entiende que cuando la intendenta le pregunta por el sector suroriente, entre paréntesis, sector alto, es este sector? ¿Por qué se fija el límite en 4 esquinas, por ejemplo? ¿Por qué se determina que esto es de 4 esquinas al norte y no de 4 esquinas al sur? Esa es simplemente mi pregunta como para cerrar esa arista de la información. Gracias, presidente. Gracias, diputado Walker. Diputado Eguiguren. Gracias, presidente. Presidente, solamente para no seguir insistiendo en el tema, y que quede claro, yo quiero consultarle al Seremi Marcelo Delias. Cuando él recibe la instrucción de evaluar, él es el que tasa, él tiene autorización para tasación, él puede como Seremía oponerse a un proyecto por mucho que le desagrade, si es que los antecedentes que le entregaron, me imagino en este caso a la municipalidad, y por eso es tan importante que el señor Sergio Rojas asista pronto a nuestra comisión, si los antecedentes son coincidentes, él se puede rechazar la evaluación. Yo me imagino que si los antecedentes llevan con una tasación de 10 y resulta que lo que le piden son 3, claro, hay una situación compleja, pero si son coincidentes, si son tasaciones que corresponden al espíritu del proyecto, a lo que se está pidiendo del proyecto, entonces yo quiero saber si él se puede oponer porque él subjetivamente considera que es un valor inapropiado. En este sentido, la última pregunta es, ¿el método de evaluación es un método objetivo o es un método subjetivo? Porque al final del día, lo que se le está pidiendo al Seremi Marcelo Delias es que él diga, oye, me podría haber rechazado, pero no lo quise hacer. Entonces, yo quiero saber cuál es la posibilidad de cintura que tiene él, porque eso es muy, muy, muy importante para entender realmente el grado de movimiento que tiene, la posibilidad de poder definitivamente rechazar un proyecto, aun cuando los antecedentes que se le entregaron para evaluar la evaluación económica y que es económica y social tengan concordancia. Gracias, diputado Eguiguren. Vamos a dar entonces la palabra a Marcelo primero y después a Yanina. Gracias, presidente. Bueno, primero, en relación a, presidente, responderle al diputado Díaz, nosotros la relación que tenemos directa primero en este caso, y hablemos en este caso con el proyecto de construcción del centro deportivo, la comunicación que tenemos nosotros es con el formulador. En el caso de la visita en terreno, tendría que preguntarle a la municipalidad por qué estaba en este caso presente la unidad financiera. Y no existiría problema en el caso de que ellos estuviesen, porque él hace comentario de que nosotros tomábamos más tiempo, o sea, que yo había dicho que no habíamos tenido contacto con ellos. Yo di el ejemplo de que es más común el que en la cantidad de proyectos nosotros nos reunamos en este caso con la unidad financiera que es el gobierno regional. ¿Quién está a cargo en este caso y va a la segunda respuesta, que tiene relación, quién ve el tema financiero, en este caso por parte del gobierno regional, es la DIPLAN, para poder generar los recursos? Nosotros no vemos en este caso lo que es en valor. A nosotros cuando nos llega el proyecto nos llega ya con un valor determinado. ¿Cómo tomamos nosotros estas rentabilidades? A través de la alternativa del mínimo costo. ¿Cómo se mide a través de esta alternativa del mínimo costo? Nosotros
a través trabajamos tanto del valor actualizado del costo, que es el BAC, y el otro que es el CAE, que es el costo anual equivalente. En este caso, para el BAC es el costo de inversión, operación y mantención, en este caso a 20 años. Y en el caso del CAE, que es el otro valor que nosotros tomamos, que es el beneficio, cuántos beneficiarios son los que harán uso de este recinto, en este caso de un sector de aproximado de 50.000, cercano a los 50.000 habitantes, donde se sacaba el valor correspondiente o la rentabilidad correspondiente. Y ahí usted mencionó algo que es muy importante. A nosotros nos podría haber llegado quizás un proyecto con el valor más alto, o desde el gobierno regional con un valor más alto, pero no pasa por nosotros el determinar de que ese valor, o sea, determinar ese valor. Nosotros vemos si el proyecto es rentable socialmente, y a lo mejor con un valor más alto, a lo mejor también no podría haber dado la rentabilidad social. Eso es lo que tiene relación hoy día con lo que es la Seremía de Desarrollo Social. Nosotros vemos en este caso el beneficio social. Nosotros no tasamos, nosotros no podemos oponernos en este caso a los proyectos. A nosotros nos llega el proyecto, como se puede decir, no sé si bien dicho, visado desde el gobierno regional. Son ellos los que determinan qué proyectos son los que van a valorizar. Como también hay tres aristas distintas. El proyecto puede quedar con rentabilidad social, pero a lo mejor no lo quiere priorizar la municipalidad, o a lo mejor no lo quiere priorizar en este caso el gobierno regional, y puede quedar ahí el proyecto. Como también a lo mejor no llega a pasar a la fase del gobierno del CORE, de los consejos regionales. Nosotros lo que hacemos, damos la rentabilidad social porque pasan todos los proyectos por nuestro servicio. Nos va más allá de eso lo que nosotros generamos y de la norma que nos basamos a través de nuestro banco integrado de proyectos. No sé cuál es, había una pregunta más. No. Marcelo, una sola duda. Entendiendo, digamos, la respuesta, y yo quiero insistir mucho en esto, porque en mi opinión era un aspecto que no habíamos contemplado, que la unidad financiera de este proyecto es el gobierno regional. Y por lo tanto, ellos tienen una responsabilidad, es lo que estoy entendiendo en tus palabras, en determinar cuántos recursos se le van a asignar al proyecto, ¿ya? Pero la pregunta es sí, no, eso me queda claro. Para mí, por lo menos, eso es relevante, porque en la sesión anterior teníamos dos actores, ¿no?, que era municipio, organismo ejecutor, ustedes, organismo evaluador. Hoy día nos aparece un tercer actor, afianzado en la DIPLAN, que es la unidad financiera. Vamos a tener que, obviamente, tener a alguien de la DIPLAN para poder clarificar ese punto y no pedirte a ti, digamos, que especules o que no des tu opinión de lo que hace la DIPLAN. Pero a mí me surge la siguiente duda, Marcelo, porque eran otros dos aspectos que aparecen mencionados en la prensa respecto al proyecto, y era que los terrenos en cuestión estaban afectos a expropiación, ¿ya? Y que por lo tanto las dimensiones finales disponibles para las canchas no eran las que estaban originalmente contempladas. Entonces, lo primero es si ustedes, como Seremía, les corresponde evaluar ese tema, o sea, que los terrenos no tengan ningún tipo de otra exigencia u otra solicitud que disminuya el espacio físico, porque eso apareció muy reiterado en la prensa, que no estaba sujeto a expansión. Incluso yo di un mapa que mostraba que había proyectado una calle donde va esto. O sea, no es una expropiación colateral, es una calle que pasa por ahí, que alguien va a decir está proyectada 5 años, pero todos nos hemos dado cuenta de que calle proyectada es altamente probable que al final se construya, más aún en una zona en que está objetivamente expansión, digamos, hacia donde puede crecer la Serena. Es una pregunta. Y la otra tiene que ver con que con el contrato final de compra-venta, me refiero al segundo contrato, el Contralor nos informó que las dimensiones del terreno eran menores a las prometidas originalmente, porque había un famoso lote G que se subdividió y una parte del lote G quedó fuera del contrato final. Esto está expuesto a lo que hacen ustedes, digamos. Pero me refiero si ustedes no ponen también cierta exigencia de metros mínimos, y si eso no se pudo haber transgredido al minuto que el terreno final sobre el cual se hizo la opción de compra-venta era menor al original. Esas dos preguntas. Ya, en ese caso y en relación al terreno, nosotros evaluamos el diseño del terreno. El terreno hoy día, si se hablaba de la medición del terreno, si es que tenía reducción, nosotros la evaluación lo hacemos en base al diseño del proyecto, que era
de, si no me equivoco, de 61.000 metros cuadrados, y el proyecto vendría a ser de un segundo, algo de 49.000 extracciones. Es mucho más pequeño, y eso tiene, obviamente, la relación a los terrenos tiene relación con la fusión de los terrenos que estaban en cuestión. Nosotros evaluamos, pues le reitero, nosotros evaluamos el diseño que se presenta, nos muestran los terrenos que son los correspondientes a la compra, y más allá de eso, no va más. Nosotros sabemos que tenía una línea de expropiación, claro que sí, pero tiene relación a la línea de expropiación para los accesos correspondientes al recinto, que son del MIMBU, que tiene relación con lo que tiene el MIMBU para poder hacer expropiación para los ingresos, y que tiene relación con la calle San Ramón. Eso vemos nosotros. No, pero, Marcelo, entonces en concreto, respecto a esta calle que apareció diseñada y una nueva expropiación, ustedes no tuvieron esa información, nunca le llegó. Está dentro de los certificados de informaciones previa que nosotros mismos solicitamos. Dentro de la solicitud de lo que nosotros realizamos está en este caso el certificado que entrega tanto el MIMBU como la municipalidad, donde hay una expropiación de accesos al recinto. Sí, no, pero disculpa, Marcelo, que yo estoy claro en lo que tú me dijiste, sí estamos claros, pero hay un segundo, esto está en la prensa, ¿no? No es que yo lo estoy inventando. Había una segunda solicitud de expropiación que estaba asociado a una calle nueva que se iba a diseñar ahí. No me acuerdo de memoria el nombre de la calle, y eso fue una cosa que el Contralor objetó, dijo, acá se cometió un error porque no se entregó en su minuto ese certificado. No, nosotros no tenemos esa información dentro de la carpeta digital en este caso. Y lo otro, que la información completa es de acceso público, todo lo que existe hoy día a través de esta ratificación y de lo que se ha entregado es de acceso público. Ustedes pueden ver todo el proceso completo que tiene relación con el Banco Integrado de Proyectos y el proyecto completo. Pero en relación a lo que usted comenta, no, nosotros no tenemos esa información, o no puede entregar en este caso el proyecto. Correcto. Yo solo doy la palabra al diputado Díaz diciendo que, en mi opinión, ustedes me corrigen, si esa información se confirma que está vigente una solicitud de expropiación a futuro y no fue entregada al proyecto, me parece a mí que eso es algo grave, porque obviamente afectaría las posibilidades futuras de hacerlo en las condiciones originales. Diputado Díaz, tiene la palabra. Gracias, presidente. Mire, en realidad quiero precisar lo que tiene razón el diputado Telia, el Ceremi Telia, porque efectivamente el proyecto da igual, si da la rentabilidad le tienen que poner RS, si el proyecto está mal formulado tienen que poner OT, UFI. Pero el juicio de calificación sobre su pertinencia es una calificación política y de gestión gubernamental que hace él, entre otros, pero en el marco de su condición de Ceremi en el gobierno regional. Él acaba de mandar a la Secretaría la cartera de proyectos, que a lo mejor sería bueno compartirlo, presidente. Y ahí es donde uno empieza a entrar en la duda que entró el Contralor, que es un ente administrativo, una autoridad, jefe de un órgano constitucionalmente autónomo, porque si se pudiera compartir el documento, presidente, si usted lo tiene a bien, y él los pudiera explicar, uno se da cuenta que no hay proyectos, o sea que no hay no hay proyectos de envergadura de ese volumen presupuestario priorizado, o sea, con esta prioridad, habiendo otros de tremenda relevancia social. Entonces, ahí es donde uno se pregunta, lamentablemente, la exintendenta no va a venir, entonces no sabremos cuál es la consideración que tuvo para haberle puesto tanto pie en el acelerador un proyecto de esta naturaleza, y que compite con presidente. Por eso es que le pregunto si se puede compartir el documento en pantalla, porque compite con reposición de centros de salud, compite contra urbanización, o sea, estamos hablando de que en una cartera de proyectos, donde hay proyectos que atienden necesidades sociales esenciales, agua, luz, que tienen RS, y por tanto uno podría financiarlos de inmediato. No olvidemos que aquí hubo transferencia de recursos, hay ejecución presupuestaria, por tanto esos recursos pudieron haber ido a otra parte. Aquí fueron a comprar un terreno, punto, 10.000 millones de pesos. Si uno mira la cartera de proyectos, podría decir esto
en tiempo real podría haber financiado otros proyectos que también tenían RS, y sin embargo fueron a comprar un terreno para futuro centro deportivo. Eso, presidente. Sí. Presidente, pero eso no, disculpe, pero eso no me corresponde a mí determinarlo, eso lo determina el gobierno regional. Diputado, no, es en este caso el gobierno regional, a través de las divisiones correspondientes, los que determinan qué proyectos ellos van financiando en este caso. Muy bien. Esa es la respuesta de Marcelo. Está ahí de todas maneras algunos de los proyectos que efectivamente en la reunión del CORE se entregó un conjunto de proyectos y había que definir o elegir. Obviamente tienen que llegar con rentabilidad, con recomendación satisfactoria para ser evaluados. No sé si Yanina desea responder algunas de las preguntas. Si no me equivoco, el diputado Walker parece que le hizo unas consultas. ¿Se escucha ahí o no? ¿Aló? ¿Se escucha? Tiene que dar su audio, señora Yanina. Ah, Yanina no dio su audio, ya, por eso no la estábamos escuchando. No. Sí. Perdón. Yo estaba ahí en la duda terrible, ¿qué estaba pasando? Ya. Esta cosa de la tecnología como que cuesta. Diputado, entonces voy con mi respuesta al diputado Walker respecto a por qué la seremía determina el polígono, ¿cierto? Bueno, en este caso, nosotros, ustedes como bien ya saben, el oficio era bastante amplio, la consulta, ¿ya? Y tenemos que saber qué es un valor referencial también. El valor referencial, ¿cierto? Son valores referenciales los que se están vendiendo en un momento, en un sector, en el mercado inmobiliario. Ya, eso como para poner en contexto con la diferencia, aunque el diputado Walker dejó súper claro que él ya había entendido que nosotros no habíamos tasado el terreno, pero cuando nosotros elegimos este polígono, dentro del polígono que nosotros elegimos está el terreno de la Cordep. Y recordemos que el terreno de la Cordep es donde se va a emplazar el Hospital de La Serena, donde nosotros sí habíamos realizado una tasación, porque como bien dije yo en la presentación anterior, nos corresponde tasar porque ese terreno sí va a ingresar al patrimonio del fisco, que se encuentra administrado por el Ministerio de Bienes Nacionales. Por lo tanto, como nosotros ya teníamos antecedentes aproximados, o sea, de una tasación es un lugar específico, con criterios objetivos, y es por esa razón de que nosotros consideramos que ese era el polígono que nosotros íbamos a elegir. Ahora, también hay que decir que el polígono tenía una superficie igual interesante, porque es de 2 kilómetros cuadrados, o sea, igual era bastante amplio el radio que nosotros elegimos ese polígono entre las deslindes y las calles, que en el mismo oficio que nosotros respondimos al gobierno regional lo dejamos bien claro. ¿Ya? Entonces, es por esa razón que nosotros elegimos ese polígono, como bien dije en mi respuesta anterior, a discrecionalidad de esta seremía, porque era muy amplia la pregunta, no había nada específico, no nos estaban pidiendo nada en un terreno, en un deslinde, entre calle y calle, nada. Ustedes, como bien yo les mandé el oficio, es bien amplio y mismo la respuesta se acotó a lo que nosotros considerábamos, teniendo ya información anterior de una tasación hecha con el terreno que ingresaba a propiedad fiscal por el Hospital de La Serena. Gracias, Yanina. Presidente. Muchas gracias. Sí, yo voy a pedir que saquen de la pantalla el material que pidió el diputado Díaz, porque así puedo verlos para saber si hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta. Gracias. A Marcelo o a Yanina. Muy bien, si no hay más preguntas, entonces les vamos a dar por cerrada su participación en la comisión y nosotros nos ponemos de acuerdo en organizar la próxima sesión. Yo, de todas maneras, a Marcelo le pediría que nos remitiera alguna información que vamos a solicitar vía oficio, ¿ya? Porque a mí me gustaría tener, Marcelo, y esto es para un poco poder reconstruir bien los hechos y no
no tener conjeturas o suposiciones, yo voy a pedir que la comisión acuerde, lo voy a pedir al tiro para que ustedes sepan, un oficio a la Seremía de Desarrollo Social en que nos pueda entregar todas las comunicaciones que hubieron con la DIPLAN del gobierno regional referido al proyecto de los terrenos de San Ramón. Porque en tanto unidad financiera, yo entiendo que un funcionario, y puede que Marcelo no lo sepa, puede haber tenido comunicaciones por aspectos financieros. Porque así como hay relación con la unidad ejecutora, ya vimos que hay relación con la DIPLAN. Por eso es que fue Paulina, digamos, la funcionaria en su minuto a participar de este proceso. Entonces, Paulina Tapia, yo creo que es muy importante eso, pero hagámoslo formal, vía un oficio para que podamos tener eso, estudiarlo con calma en la comisión. ¿Les parece el acuerdo a la comisión? Presidente, existe ese documento porque recordad que nosotros declaramos también a Contraloría y Contraloría solicitó también la información de correo donde aparece, así que, o sea, lo puede tener por Contraloría o también obviamente a través de oficio a la Seremía, no habría ningún problema. Perfecto, no, para nosotros es más rápido hacerlo directamente y no intermediar a través de la Contraloría, porque así que si tomamos el acuerdo de solicitar formalmente esa información, Marcelo, para que Claudio tome nota y se lo remita. Ya, le agradecemos entonces a Yanina, a Marcelo, su participación en la comisión y tenemos que ponernos de acuerdo en la siguiente sesión. Entonces, yo lo que les propongo es lo siguiente. Yo creo que aquí, en mi opinión, hay dos actores, dos aspectos que tenemos que terminar de reconstruir. Primero, el rol que tuvo la SECPLA de la Municipalidad de La Serena, porque permanentemente ha sido señalado que es el organismo que formuló el proyecto, y yo creo que tenemos que escuchar su versión. Yo propongo que para la próxima sesión invitemos a Sergio Rojas, que dirige la SECPLA. Me parece que él puede aclarar muchos puntos que son relevantes, que han sido señalados acá. Y también creo que es muy importante que en el plano de una comisión investigadora tengamos una versión de quienes eran las autoridades del gobierno regional, que hasta ahora no han querido concurrir a la comisión investigadora. Yo no puedo obligar a Lucía Pinto a hacerla, ella ya manifestó que no va a venir, tampoco a José Cáceres, manifestó que no, pero yo creo que lo que corresponde entonces es pedir en orden de jerarquía a quienes eran las personas que tenían la mayor jerarquía del gobierno regional que asistan a la comisión. Y esos son Cristian Morales, que fue ex administrador regional durante el año 2019. El cargo de administrador regional es muy relevante, es un cargo nuevo en el gobierno regional, que en la práctica es el segundo a cargo del GORE, por lo tanto tiene un enorme poder para tomar decisiones, y yo creo que necesitamos conocer su versión de estas dudas que tenemos y cuestionamientos también severos. Y también propongo invitar para esa misma sesión a Sara Contreras. Ella es la actual Seremi de Justicia, pero en todo el periodo que Lucía Pinto fue intendenta fue la jefa de gabinete. Y a mí me parece muy relevante poder conocer, si no es por Lucía Pinto, será por su no sé cómo decirlo, digamos, su asesora más cercana, una versión de lo que ocurrió. Entonces yo propongo tener 3 invitados para la próxima sesión, pensando que tal vez alguno no venga. Entiendo que Cristian Morales está trabajando en la docencia universitaria, ojalá se anime a venir, pero por lo menos Sara Contreras como Seremi de Justicia está obligada a participar. Así que esos son los 3 invitados que yo propongo para la próxima sesión. Sergio Rojas, de la Municipalidad, Sara Contreras, ex jefe de gabinete de Lucía Pinto, y Cristian Morales, ex administrador regional. Presidente. Diputado Díaz, sí, está oscuro. Penumbra. En las sombras, pero lo escucho. lo escucho desde las sombras, digamos. Que a veces hay que estar en la sombra. ¿Y Paulina Tapia? Paulina. Sí, yo propondría a la sesión subsiguiente, o sea, tengamos el SECPLA para aclarar el rol que tiene la municipalidad como formulador, porque si no siempre nos va a aparecer. Como usted mande, presidente, como usted mande. Y a la subsiguiente, Paulina Tapia, que a mí me parece relevante, pero es importante que tengamos una idea de cuál es el rol que tenía también la DIPLAN en esto, porque no hemos podido comprender ese rol. O sea, recién hoy día nos apareció DIPLAN, que es un actor clave de este proceso. Hasta antes no lo teníamos considerado. Entonces, eso, pero a la siguiente totalmente de acuerdo, diputado Díaz. Bien. Presidente. Sí, Claudia.
quisiera preguntarle el señor Cristian Morales si alguien tiene alguna coordenada o algo para poder ubicarlo. ¿Dónde estará hoy día? A mí me dijeron que trabajaba como Es académico. Es académico de la Universidad Católica. Sí, departamento o carrera de ingeniería comercial, eso me dijeron. Sí. Que estaba en esa área. Parece De que la Católica del Norte. Sí, la Católica del Norte. Ya, gracias. Ahí vamos a tratar de ubicarlo. ¿Pero estaba él trabajando durante este periodo en que se llevó a cabo esta situación? Sí. Sí. El año 2019, cuando José Cáceres era jefe de la DIPLAN, el administrador regional era Cristian Morales. Y Cristian Morales sale en el 2020 y José Cáceres deja la DIPLAN y pasa a ser administrador regional. Ya. Entonces, en el periodo que estamos conversando, él estaba, digamos, en el gobierno regional. Y era un cargo clave porque el cargo de administrador es nuevo, pero es en la práctica el segundo a bordo de la gestión y la toma de decisiones en Ingore. Por lo tanto, en mi opinión, es importante tener esa versión. Bueno, si no hay más propuestas, opiniones, yo no doy más palabras. Por haberse cumplido el objeto, se levanta la sesión.